Hoy vamos a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo agudo. En el día de hoy vamos a comenzar el estudio de la trigonometría, que es la rama de la matemática que estudia los elementos de un triángulo y la relación entre ellos, es decir, la relación que existe entre los ángulos y sus lados. Las razones trigonométricas de un ángulo agudo lo podemos definir de acuerdo a un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí. Entonces, existen tres principales razones trigonométricas que vamos a estudiar, que son el seno, el coseno y la tangente. Estas son las tres razones trigonométricas que vamos a definir. Para el seno se abrevia de la siguiente manera, sen, y vamos a calcular o a definir el seno de este ángulo agudo, que lo vamos a llamar alfa. El seno de un ángulo agudo, de cualquier ángulo, que en este caso se llama alfa, está definido como la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto en este triángulo es B, es el cateto opuesto a este ángulo. Sería B entre, porque es una razón, la hipotenusa. Esta es la definición del seno de cualquier ángulo agudo. Ahora veamos el coseno. El coseno se abrevia cos. El coseno del ángulo alfa va a estar definido como la razón entre el cateto adyacente a ese ángulo entre la hipotenusa. El cateto adyacente es A, que es adyacente o contiguo al ángulo. Sería A entre la hipotenusa, que es C. Y así se define el coseno de cualquier ángulo agudo. Y la tangente se abrevia como tan o como TG, cualquiera de las dos es válido. La tangente de este ángulo alfa va a estar definido como la razón entre el cateto opuesto, que sería B, entre el cateto adyacente, que es A, adyacente al ángulo. Y aquí hemos definido las tres razones trigonométricas de un triángulo, de un ángulo agudo. Además, podemos definir tres razones trigonométricas más, que son la secante, la cosecante y la cotangente. La secante es el inverso del coseno, la cosecante es el inverso del seno y la cotangente es el inverso de la tangente. Pero nosotros nos vamos a centrar con estas tres razones trigonométricas, ya que sabiendo estas tres podemos hallar estas tres razones que veremos más adelante. En resumen, las razones trigonométricas son 6 y las tres más importantes son el seno, el coseno y la tangente.